Una chica que salió del barrio directo a los Grammy, que tiene más portadas que muchas modelos juntas, y una vida de lujo que parece sacada de una serie de Netflix. Fama, dinero, lujos, traiciones, amores. Hermano, esta no es una historia común, y si pensabas que lo habías visto todo, prepárate, porque lo que viene es otra liga. Hermano, hay artistas que vienen de la calle, pero Shakira vino del silencio. En 1993, con solo 16 años, subió al escenario del Festival Viña del Mar en Chile. Soñaba con romperla en grande, pero el público la apagó con abucheos y gritos. ¿Y sabes qué pasó? Nadie la quiso firmar. No encaja en el mercado, decían. No era la típica estrella latina, ni la voz que buscaban, ni el rostro que llenaba portadas. Era demasiado auténtica. Y en esta industria, hermano, eso es casi como estar muda. Pero no se cayó. Siguió escribiendo en cuadernos viejos, hasta que en 1996 soltó la bomba que lo cambió todo. Pies Descalzos, un disco que nadie quería producir, pero que terminó explotando en toda Latinoamérica. Hermano, fue el momento en que el mundo empezó a escuchar a la niña que vino del silencio con esa cinturita y ya nadie pudo callarla jamás. Y cuando finalmente pegó en 1996, no fue como una cantante de pop, salió como una estrella global. Apenas lanzó Pies Descalzos, rompió todos los charts. Número 1 en ventas en toda Latinoamérica, número 1 en MTV Latino, número 1 en Latin Grammy, número maldito 1 en todo. Ese mismo año la llamaron para colaborar con los grandes de la época. Todos querían un pedazo de la chica que escribió su destino a punta de dolor, y lo hizo con tanta fuerza que convirtió su nombre en una marca mundial. No era solo una frase, era su verdad, su promesa y su nueva empresa millonaria. Ahora sí, hermano, con ese renacer brutal vinieron los contratos, los millones y el comienzo de un imperio que no pide permiso, solo factura, porque Shakira no solo canta, Shakira imprime billetes cada vez que suelta una nota. Desde que explotó a nivel global, su carrera voló como cohete. Nada más firmar con Sony, estampó un contrato de más de $15 millones, y eso fue solo el calentamiento. Sus primeras giras mundiales reventaron estadios en América Latina, Europa y Estados Unidos, generando más de $50 millones en taquilla. Hermano, esta tipa convirtió su nombre en una multinacional y no necesita lanzar álbumes cada año para mantenerse arriba. Saca una canción y en menos de 24 horas ya está número 1 en YouTube, Spotify y Apple Music. Solo en YouTube se estima que genera entre $80,000 y $120,000 al mes, dependiendo del video, y sus temas más virales como Hips Don't Lie, Waka Waka y Una Loba han recaudado millones en regalías globales. Para que te hagas una idea, una sola campaña con Pepsi le generó más que el sueldo anual de una plantilla entera de futbolistas de segunda división, y no termina ahí. Shakira también le metió al negocio fuera del estudio. Tiene su propia fundación llamada Pies Descalzos, y es tan linda ella que le puso el mismo nombre que su primer álbum, que la llevó al éxito Pies Descalzos y que mueve millones para obras sociales, y al mismo tiempo la pone en la lista de los filántropos más poderosos del continente. Hermano, mientras otros artistas viven del próximo concierto, Shakira ya está cobrando por el que no ha cantado. Y lo mejor de todo es que todavía no hemos entrado en su verdadero flexeo, porque si sus millones brillan, sus romances y sus dramas han hecho temblar internet. Primero, Antonio de la Rúa, la relación que la catapultó a la prensa rosa, y después la polémica separación. Después vino Piqué, hermano jugador del FC Barcelona, y es el romance que literalmente paralizó las redes. Juntos tuvieron 2 hijos, llenaron portadas, viajaron por el mundo, hasta una canción le dedico hermano, me enamore, y cuando terminaron, las redes colapsaron. Se hablaba más de su ruptura que de la final del mundial, y lo peor, cada indirecta, cada canción, cada story era dinamita para los fans. Después vinieron los rumores. Piqué le es infiel a la poderosísima Shakira. Hermano, eso fue un drama mundial, y ella no se quedó callada. Fue directo a tirarle canciones virales de despecho, los dardos en entrevistas y hasta la famosa frase: las mujeres ya no lloran, solo facturan. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y también le tiró tremenda frase: cambiaste un Rolex por un Casio. Bingo, yo valgo por 2 de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Refiriéndose a la actual pareja de Piqué, Clara Chio. Luego hasta se juntaron las poderosísima Karol G con Shakira y sacaron TQG. Volver contigo neve, tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me ven y quieres volver ya.
que literalmente explotó en YouTube, una despechada por Anuel y la otra por Piqué. Hermano, le tiraron con todo, madre mía, todo un loquillo, el Piqué hermano. Literalmente parecía la Rosa de Guadalupe. Pero lo más loco es que cada noticia le genera más streams, más views, más plata, literalmente monetiza hasta el drama. Es como si cada lágrima fuera un hit mundial, pero Shakira está en otra. Ahora vive de gira en gira, rodeada de éxitos, de titulares y de portadas, y cada vez que cruza el Atlántico en jet privado, no sabe si va a grabar un video, cerrar un contrato o celebrar otro récord. Y si creías que eso era el final del flexeo, prepárate, porque ahora se viene lo más loco. Las casas y mansiones que parecen sacadas de una película, hermano. Si Shakira tiene una adicción real, no es el drama ni la fama, son los palacios. Esta tipa no compra casas, compra obras de arte inmobiliario. Tiene una de las colecciones más absurdas de mansiones en la música, con precios que harían llorar hasta al jeque más rico. Mansión en Miami Beach, valorada en más de 15 millones de dólares, con muelle privado y vistas que quitan el aliento. Villa en las Bahamas, un paraíso tropical de más de 12 millones de dólares, con playa privada y staff 24 horas al día. Piso de lujo en Barcelona, más de 6 millones de dólares, justo al lado del Camp Nou. Pero aquí viene lo enfermo. Shakira personalizó cada una de sus propiedades con estudios de grabación, salones de yoga, salas de cine y cuartos de juegos para sus hijos. Y eso sin contar su amor por los premios. Hermano, el salón de Shakira tiene más oro que el Banco Central de Colombia, Grammy Latinos, Billboard, MTV, Guinness Records. Cada vez que abre una vitrina, parece un museo de éxitos. Solo sus premios suman más de 400 piezas entre trofeos, discos de platino y galardones. Hermano, esta tipa tiene tantos premios que si un día los empeña, puede comprarse medio país. Y lo mejor es que ella misma lo dice: no soy solo cantante, soy la reina. Porque no gana por cantar, gana por crear tendencia. Y no solo eso, también tiene carros de lujo como Mercedes AMG, Audi RS, un jet privado valorado en más de 6 millones de dólares. Hermano, hay gente que ahorra toda su vida para comprarse un pisito de 100 mil dólares. Shakira se gasta eso solo en renovar el jardín. Y es que para ella no se trata solo de tener, se trata de dejar huella, de que el mundo entero te mire. Porque en su mundo, cada casa no es solo un techo, es una declaración de poder. Pero dime, ¿de qué sirve amasar millones, romper récords, llenar estadios y coleccionar casas en 3 continentes, si al final hasta el amor más prometido se te escapa de las manos? Puedes tener el mundo a tus pies, pero la traición llega igual. El dolor no entiende de fama ni de dinero. La realidad es que a veces ni todos los Grammys pueden llenar el vacío de una herida en el alma, porque puedes tenerlo todo y aún así sentir que te falta lo más importante. Y ahí es donde uno se pregunta: ¿estás listo para vivir tu propia leyenda o vas a quedarte viendo cómo otros escriben la suya? Te leo en los comentarios, pero YouTube cree que te gustará este video en pantalla, así que asegúrate de verlo si quieres ver estos millonarios exagerados. Y no te olvides de suscribirte al canal, amigo.